Buenas noches, Face amigos alrededor del mundo. Nos encontramos nuevamente en el mundo de la Biblia, transmitiendo desde la costa este de los Estados Unidos, esperando que puedan ahora sintonizarnos y conectarse a este bello programa. A todos aquellos que han seguido la secuencia de la transmisión, hemos venido platicando acerca de la vida de Jesús. Hemos hablado de Jesús, el hombre de la profecía. Hemos hablado de Jesús, el hombre de la historia. Y ahora en este episodio pues nos corresponde hablar acerca de Jesús, el hombre que salva. Y ahora pues nos encontramos, como siempre, con nuestro hermano Eduardo, que nos ayudará, ¿verdad? Y Así como siempre, la con taza la de café. taza de café. Sí. Finalmente se nos hizo. Se nos hizo, ¿verdad? Después de tanto tiempo esperando. Eh, bueno, Eduardo, para hablar acerca de Jesús, el hombre que salva, tendríamos que tener evidencias de su divinidad y nos gustaría que este programa nos pudiera ampliar un poco más acerca de esas evidencias, las cuales sustentan, ¿verdad?, a Jesús, el hombre que salva. Sí, gracias hermano Jorge. Buenas noches a todos. Una de las cosas que podemos ver y nos vamos a basar precisamente en el Evangelio de Juan. Para mí, a través de lo que he leído de Juan, me parece que es el Evangelio de las señales. Mateo es el Evangelio de los judíos, el Evangelio mesiánico. Marcos es el Evangelio a los romanos, es el del hombre que sirve, el siervo de Dios. Y Lucas es el Evangelio para todo el mundo. Se decía que era para los griegos, pero Lucas es el Evangelio para las mujeres, para los niños, para los ricos, para los pobres, para todo el mundo, para los griegos. Pero Juan es otro mundo. Para Juan, el Evangelio es Jesús es Dios. Y él va a presentar una serie de marcas de identidad, que nos van a hacer ver y nos van a hacer comprender al final del libro que Jesús es el Salvador. Así Amén. que las señales, las marcas que lo identifican como Salvador, de eso vamos a platicar ahora. Okay. Interesante, como ya lo escucharon, Face amigos, papel, lápiz, esto va a estar buenísimo e interesante acerca de las evidencias de su divinidad, esas marcas de las cuales nos van a evidenciar lo que vamos a compartir en esta oportunidad en el programa. Una de las cosas que me movieron esta semana, y por poquito ya dejo el tema, es porque platicando con personas que saben, con personas que conocen, con personas que son maestros de la escritura, me dijeron, pero ¿para qué vas a hablar del Evangelio ¿para qué vas a hablar de eso si ya sabemos que Jesús es divino, que Jesús es Dios y que Jesús es Salvador? Y yo como que trastabillé por un momento, ¿verdad? En el seguimiento que le estamos dando a esto. Pero luego, hablando con mi esposa me decía, es que no todos los que te ven son evangélicos, ortodoxos, bíblicos. Entonces no todos los que te ven saben. Y entonces ahora vamos a mostrar evidencias bíblicas, ¿verdad? Que aseguran, que nos muestran. Porque una cosa es que un hermano de la iglesia crea que Jesús es el Señor y que es su Salvador, y otra cosa es que pueda defender su tesis con la Biblia. Amén. Y a eso vamos. Amén. Y a eso vamos, ¿verdad? Amén. Claro. Eso, así que ya están todos listos. Bienvenidos a todos aquellos que se están conectando. Gracias por estar pendientes de esta transmisión. Y como saben, pueden seguirnos, agréguense al grupo. Saben que pueden encontrarnos el mundo de la Biblia y puedan ver todo aún. De igual manera pueden buscarnos en YouTube, donde podrán encontrar también el mundo de la Biblia, donde están ya guardados todos los videos, todas las series que ha venido dando nuestro hermano Eduardo, que son de mucha bendición para la iglesia en la actualidad. Muchas gracias y gracias a Dios por eso. Entonces vamos a empezar de una vez, pues para ir de una vez al grano, como decía mi abuela, ¿verdad?
La primera señal que aparece en el Evangelio de Juan, como le dije, estamos hablando de que Juan es el Evangelio de las señales. Entonces, en Juan nos vamos a basar para evidenciar la divinidad del Señor Jesucristo. Jesús transforma el agua en vino. En el Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 1 al 12, se nos narra la historia de las bodas de Caná. Y en la historia nosotros podemos encontrar el relato de que se acabó el vino, sencillamente. Como que la cantidad de vino que llevaban no era suficiente, como que los que organizaron la boda pensaron que no iba a llegar tanta gente. Ah, no, si no va a venir mucha gente, o así muy pocos nos conocen. Pero el problema fue que los padres del novio eran gente rica, eran gente muy poderosa y tenían muchísimas amistades y eran buenos para beber vino. Así que el vino se acabó y usted sabe la historia. No vamos a hablar de cómo se transformó el agua en vino porque esa parte no la sabemos, pero sí hay un análisis que platicábamos con usted hace un momento. Algo bien interesante que se puede mencionar es que al transformar el agua en vino, estamos hablando que afecta aspectos relacionados a la composición química. Exactamente. ¿Y será que nos puede ampliar un poco más acerca de cómo el agua, siendo una composición química, pasa a tener otra composición? O sea, estamos hablando que está afectando los elementos. Sí. El agua es H2O, o sea, el H es hidrógeno y la O es oxígeno. Cuando se combinan esas dos moléculas, se forma esa cosa maravillosa que se llama agua. Una molécula de hidrógeno nos puede matar. Y una molécula de oxígeno en una cantidad no adecuada también nos puede producir no vida, sino muerte o enfermedades. Pero cuando se combinan esas dos y forman una molécula de agua, ese es un milagro, porque el agua es la vida. Amén. Pero ahora, dejemos eso ahí, dejemos esa química. Ahora vamos a ver cómo esa H2O ahora se va a transformar en azúcar, si usted quiere en glucosa, en fructosa, en saborizante, y todo eso se va a transformar en alcohol. ¿Por qué? Porque los asistentes a la fiesta estaban admirados porque el vino que trajeron ahora era el de mejor calidad. ¿Ve? Entonces, el milagro está ahí, en el hecho de que esa transformación de dos moléculas de hidrógeno y oxígeno que forman el agua, se convierten en algo mucho más rico, hablando de química. ¿Verdad? Y para mí, mi punto, ese es mi punto, no quiero imponérselo a usted ni a nadie, pero mi punto es que en el mundo nosotros podemos encontrar muchas cosas buenas que nos dan alegría, que nos dan placer, pero cuando Jesús llega, todo aquello se vuelve superfluo y lo que Jesús te da es lo que realmente te produce la verdadera fiesta en tu vida. Entonces, esa primera señal hizo Jesús demostrando su autoridad sobre los elementos químicos. Interesante. Y esto a pesar de que, por orden lógica, se sabe que el mejor vino se va a entregar al principio. Pero aún el relato bíblico nos enseña y dice, este ha dejado el mejor vino para el final. Es lo que Jesús hace. Jesús cuando ya has probado de todo y te das cuenta de que sí en el mundo hay cosas buenas y que nos pueden llenar de gozo, de placer, de alegría y a saber de cuánta cosa más, pero siempre queda un espacio que nada puede llenar hasta que Jesús llegue. Y ahí está el milagro.
Esa es la primera señal. Y dice, este principio de señales hizo Jesús y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Wow, Ajá. interesante. Luego viene una segunda. O dígame. Otro. Venimos, o sea, tantas evidencias que creo que esperamos que el tiempo nos pueda dar en el programa para poder sintetizar todas estas evidencias, que son varias evidencias en la Escritura, tomando de base el Evangelio según San Juan. Pero pasemos a la segunda evidencia. Esa fue en el capítulo 4, se habla de la sanidad del hijo de un noble. ¿Quién es un noble? ¿Sería un judío? ¿Sería un griego o sería un romano? Buena pregunta. Ajá. El hijo de un noble. Dice la historia que ese era un noble, para mí que era un romano, porque los romanos no le llamaban nobles a un griego o a un judío, no. Para ellos la nobleza estaba determinada por un romano, él tenía que ser un romano. Entonces su hijo estaba enfermo. Entonces aquí hay un detalle, y es que para el judío, para el hombre de esa mentalidad de seguidores de Moisés y de los profetas, para ellos el Mesías, si acaso era el Mesías, iba a traer bendición solamente para ellos, pero no para uno que no era judío, un gentil, digámoslo así. ¿Ve? Sin embargo, Jesús demuestra aquí que su poder, que su gloria, que su majestad está para revelarse no solamente al judío, sino a cualquier persona de cualquier lugar del mundo que lo necesite. Y en este caso, el hijo de un noble lo necesitaba. Sí, correcto. ¿Qué me decía usted de la mujer sirofenicia? En el relato bíblico se daba algo bien interesante, porque se esperaba que todo el relato, ustedes lo conocerán, felices amigos alrededor del mundo, que haya mujer con flujo de sangre durante mucho tiempo, que tocó el borde del manto del Señor, y aquella mujer recibió sanidad. Las palabras del maestro en el relato bíblico dicen: mujer, tu fe te ha salvado. Salva, ¿no? Quizás hubiésemos esperado decir sanado, pero el término prioritario en el texto bíblico es salvado. Entonces, trasciende a otro, que podríamos decir, a otro tiempo, espacio de afectación sobre la vida de la persona. Sí, trasciende la intervención de Jesús, trasciende la eternidad, porque no solamente llega al plano físico, sino que va al plano del alma, al plano de la necesidad más profunda del hombre, que es la salvación. ¿Verdad? En este caso, no dice que se salvó el hijo del noble, pero dice que fue sanado. El Señor Jesús solamente le dijo: sí, él está sano, vete, no te preocupes, él está sano. Y cuando el noble llegó a su casa, al siguiente día, porque no era que al momento llegó, al siguiente día que llegó a su casa, le dijeron: tu hijo ya está sano. Y él dijo: así, ¿y desde qué hora está sano? Desde ayer a las tales horas. Y él dijo: es la hora que él me dijo, que no me preocupara, que estaba sano. Tiempo, espacio. Ajá. Jesús manejó. Increíble. Jesús sabía manejar el tiempo, el espacio, propósito, todo, porque Jesús viene de la eternidad. Y cuando Él interviene, Él como que hace de lado lo temporal y manifiesta la eternidad, pone la eternidad delante de nosotros. Amén. Y no lo estaba haciendo para un judío, sino que para un gentil. ¿Verdad? Wow, interesante. Y como estamos hablando acerca de Jesús, el hombre que salva, empezamos a ver en las evidencias de su divinidad, en las evidencias del relato bíblico, que está teniendo contacto prácticamente, y el ejemplo palpable es de personas que están recibiendo prácticamente un milagro. Ahora, tenemos el ejemplo del Evangelio siempre en el Evangelio según San Juan, su capítulo 5,
donde encontramos a aquel hombre paralítico, Cabal. que comúnmente lo conocemos como aquel hombre paralítico del estanque de Bethesda. De Bethesda, ¿verdad? sí. Lo conocemos. Pero el relato bíblico dice que esperaba que el agua se moviera. Y la tradición en ese momento de la época pensaba que era un ángel. Sí. Al rato dice que esperaban que el ángel descendiera. Ahora, ¿qué ocasionaba? ¿Cómo podemos nosotros interpretar ese momento? De igual manera, la evidencia de Jesús, de que el hombre que salva, en ese estanque. Bueno, eso está bien interesante porque cuando dice que esperaban el movimiento del agua, porque de tiempo en tiempo un ángel, la expresión Malakai, que es mensajero, es una expresión que en el hebreo se dice Malakai. En griego es otra palabra que ahorita no la recuerdo. Pero resulta que mensajero, pero el punto que me interesa a mí y que el que quiero hacer notar es esa fuente que producía el estanque, esa fuente venía a través de un túnel que venía de las montañas, y allá en las montañas entraba el agua como con una caída libre, y entraba en el túnel, y cuando llegaba a la parte de abajo de la fuente, producía, como decía mi abuela, un borbollón, ¿verdad? De agua, salía, el agua se movía en la superficie, porque el agua entraba por abajo, así, con fuerza, como un sifón. Entonces el agua se movía, y corre, vamos, y salían allá para decir sanidad. Ahora, yo le voy a decir una cosa a ustedes, y me la he dicho a mí mismo, y ahorita la comparto aquí con mi amigo, con Jorge. La fe es un misterio, hermano. La fe es un misterio, pero al mismo tiempo es un regalo de Dios. La fe es un don de Dios. Sí, sí. Es un regalo. Y nosotros podemos estar agradecidos de que Dios nos haya regalado la fe. Porque si no, dígame usted, estudiamos textos antiguos, estudiamos los orígenes de diferentes libros de la Biblia, y cuando nos enfrentamos a la historicidad del canon bíblico, nos vamos de espalda, porque nosotros decimos, ¿quién le dio autoridad a ellos para que dijeran que solo estos libros eran sagrados y los otros no? Entonces ahí es donde cualquiera puede decir, entonces son cuentos. Pero entonces nos damos cuenta de que la fe es un regalo de Dios, porque seguimos creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. 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 Digo, Eso merece otro cafecito. Sí, seguimos creyendo, a pesar de todo, de que estudiamos y la arqueología y las lenguas muertas y la historia y todo eso, pero en medio de todo seguimos creyendo que la Biblia es la palabra de Dios, y aquí está demostrado a través de la fe de estas personas. Recibían sanidad. Y nosotros decimos, no era un ángel, era un borbollón que entraba con fuerza desde fondo, que venía de la montaña, ¿verdad? Pero ellos tenían fe, y esa fe les producía sanidad. Pero ahora Jesús llega 38 años después de que el hombre está ahí esperando. 38 años. Wow. Qué tremendo. Bueno, los Face amigos alrededor del mundo, quisiéramos hacer quizás en este momento una aplicación también. O sea, muchos quizás en el camino del Señor hemos esperado una respuesta de parte de Dios durante mucho tiempo. Pero sabemos que el Señor no se adelanta ni se atrasa, siempre va a llegar en el momento exacto, ¿verdad? A veces estamos esperando dependiendo de algo X, llamémoslo así, algo X. Así como este hombre estaba esperando que se moviera el estanque, que se moviera el agua. Y que alguien lo ayudara, porque él era paralítico. No se podía mover. No. Ahí está. Y todos los que estaban ahí tenían su propia necesidad, y a nadie le estaba importando la necesidad de otro. Sí.
Tremendo. esa era la cosa. Entonces, por más que hacía por arrastrarse, no, hombre, le pasaban encima a los demás para recibir sanidad. Sí, el que podía caminar se le adelantaba. Claro, es ahí Pe- donde Jesús llega. Pero si estamos hablando que Jesús viene a cubrir una necesidad en la vida del ser humano, ¿cómo encontramos esa evidencia cuando alimenta a tanta gente? ¿Cómo podemos ejemplificar esa alimentación? Como una evidencia, ya pasando otro capítulo del Sí. Evangelio según San Juan, 6. el capítulo seis, 6 del el Evangelio 6. según San Juan, esa alimentación de tanto, o sea, ¿cómo ocurre? Otra vez estamos viendo casi un ejemplo similar, la afectación y ahora de la materia Sí, física, sí, sí. Pan y pescados. la multiplicación. O sea, en la mente nuestra finita, nos cuesta. Hemos leído el relato que dice, alimentó tantos y alimentó tanto y subieron tantas canastas llenas de lo que sobró y alimentaron a tantos, Y hemos predicado de eso y hemos oído predicaciones de eso montones de veces. pero ¿en qué momento es o cómo podemos interpretar ese momento en que, porque lo primero que Jesús hace es dar gracias y se da el efecto sobre la materia, o sea, estamos experimentando a través del relato bíblico otra evidencia de su divinidad. O sea, ¿cómo? ¿En qué momento? Pero nos gustaría, hermano Eduardo, que nos orientara un poquito más ahí en ese punto. Ahí es donde nosotros decimos, no entiendo cómo fue eso. No entiendo. Tuvo que haber sido un milagro. Porque la historia detrás del milagro es de un niño. Y como quisiera haber sido yo ese niño. Tal vez yo no hubiera compartido. Pero ese niño llevaba su almuercito. Conocemos a muchos quizás que no le gusta Ajá. compartir. Llevaba su almuerzo el niño, ¿verdad? Porque él dijo, no, ahí se van a tardar bastante. Ese culto va para largo. Y su mamá quizás le había puesto su pan y 2 pescados, ¿verdad? Y alguien lo descubrió. Aquí hay un niño, lo único que hay es un niño que tiene un pan y un par de peces. Tráiganlo, dijo el Señor, eso es suficiente. Eso es suficiente. Y trajeron. Y ya en las manos de Jesús, lo insignificante se vuelve glorioso. Cambia lo insignificante. Lo que hizo Él con nosotros, lo vil, lo menospreciado, escogió Él, porque no fue a los sabios, fue a nosotros. Fue a nosotros, que no éramos ni muchos sabios, ni muchos ricos, ni muchos poderosos, sino que éramos, bueno, ni la familia quería dar algo por nosotros, ya, pues la familia de algunos de nosotros ya decían, no, y ¿por qué no se muere ya mejor? Pero el Señor dijo, no, yo voy a hacer algo especial de este. Entonces el milagro que se ve ahí, que no lo entendemos, es el milagro que se da en la transformación de las vidas que vienen arrastradas y miserables a Jesús. Y Él, hermano, hace el milagro en nosotros. Pero aquí encontramos también la otra contraparte cuando le dicen los discípulos, despide a esta gente que vaya a buscar. Ajá. O sea, y cuando el maestro les dice, Denle ustedes de comer. denle ustedes. Denle ustedes de comer. ¿Y cómo? O sea, si alguno de los que nos están observando en estos momentos se pudiera poner en los zapatos de los discípulos, digamos, al escuchar al maestro decir, Denle ustedes de comer. denle ustedes de comer. Un buen dicho popular en El Salvador es, ¿y de dónde? ¿Dónde tela si no hay arañas? ¿Y de dónde? Y alguien hizo la cuenta del dinero que manejaba Judas y dijo, 200 denarios es lo que tenemos, no nos alcanzan para comprar comida y darle de comer a tanta gente. Mejor despídelos, que se vayan a su casa, que vayan a ver qué comen allá. Pero entonces fue que alguien encontró al niño con los panitos y los peces.
aplicará aquí el hecho de la necesidad de que, así como dijo Jesús, que era necesario ser como este niño, Sí, el ejemplo. O sea, la inocencia de aquel niño, sí. que nunca se imaginó, quizás no se menciona el nombre de él No, directamente. no. Y a él no le interesó que su nombre se publicara en Facebook. Él no era un busca like. Sí, Él no era un busca like, hermano. Él dio, y ni su nombre aparece, pues. sí. Ajá. Ahora, Eso es lo que Jesús espera de nosotros. Que en vez de envejecer, enniñezcamos. Que vayamos enniñeciendo. Y que no perdamos esa sencillez. para nuestra fe, Para que nuestra fe se mantenga. Y esa, de aquí me confieso, esa es la razón por la que a mí no me llama la atención ser llamado con un título. No me interesa, sinceramente. No me interesa. Y tampoco me interesa, como decir, yo sé bastante de la Biblia. No. Yo soy un estudiante de la Biblia que durante la semana me preparo y al final de semana comparto de lo que yo he aprendido. Así. Por la gracia de Dios, estudio y comparto. Eso es la pasión mía es estudiar y compartir. creo que todos, aún los que nos están escuchando o viendo en la transmisión, estamos de acuerdo en eso, que todos podemos evidenciar o confirmar lo que hemos aprendido cuando lo compartimos. Sí. O sea, no hay mayor riqueza del conocimiento sino en el compartir, Compartir. conocer, Sí. aprender, pero también compartir. Sí. Y ahí se cumple la palabra que Pablo dice que dando es como recibimos. Nunca estamos vacíos, a pesar de que demos y demos y demos, porque el Señor nos sigue dando. Amén. Y entonces escudriñamos la Escritura y encontramos un tesoro y lo compartimos rapidito, no esperamos mucho. Y luego viene otro y así está. Entonces, Y ahora y hablamos de no esperar mucho, pero y avanzando en el Evangelio de Juan, encontramos diferentes tipos de más evidencias. O sea, prácticamente el Evangelio de Juan está cargado de tantas evidencias. esta evidencia que viene después de la alimentación de los 5,000 es impresionante. Porque ahí Jesús está demostrando un dominio sobre vamos a decirlo, sobre la ley de la gravitación universal, si usted quiere. Porque caminó sobre el agua. Wow, sí. El agua no es sólida. Él no caminó sobre un lago congelado. Ahí caerá nieve ahí en ese lago donde caminó Jesús. No. ¿Será que alguna vez ese lago se congela? No, si es el Medio Oriente. Allí ese lago es agua líquida, no es agua gaseosa, sólida, es agua líquida. Y Jesús caminó. Ya se imagina usted esos pasos de Jesús haciendo eco sobre las aguas. Que se oiga el... Ajá. Oh, men, y que no se hunde Jesús. Pero qué efecto... Y aquí entra lo que estábamos conversando hace unos minutos atrás acerca de la... Porque alguien puede decir, sí, otros estudios, hay personas que se dedican a estudiar las escrituras, pero solo para encontrar un error, encontrar una contradicción, para encontrar, no, esto científicamente no se puede hacer. Sí. Jamás alguien va a caminar sobre las aguas. Sí, pero ahí lo que estamos limitando es la naturaleza divina de Jesús. Entonces, es sabedor para muchos o para todos, por decirlo así. Él es 100% hombre,
100%. Sí, Y esa naturaleza divina le permite, es como cuando dijo, mar, sí, calla, sí. enmudece, Enmudece y rodea. bonanza. Sí, Ahora, si tenía el punto de autoridad, sí, si tenía la autoridad para hablarle a la naturaleza misma. Por eso dice el Salmo, si no me equivoco, es, los cielos cuentan tu gloria, el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y ahora, ¿qué efecto trasciende en esta evidencia el que camine sobre las aguas? es Dios. Ahí está. Él es Dios. Wow. Y como es Dios, Él nos puede salvar. Porque solo Dios puede salvar. Ahora, estamos haciendo una recapitulación de estas evidencias. Si pudiéramos haber estado en ese momento de la historia bíblica, hubieran sido palpables. Sí, Pero ahora, por la fe, por la fe. el relato bíblico, sus evidencias, o sea, dicho a buen salvadoreño, no hay para dónde, no hay para dónde. No hay para dónde hacerse. O crees Sí, claro, en su divinidad. en su divinidad. Porque ya vamos a llegar al punto culminante de este libro y vamos a ver cómo Juan va a remachar estas verdades de las que venimos hablando aquí ahorita, ¿verdad? Porque después de que él camina sobre las aguas, los discípulos se asustan y todo, pero después de eso, entonces él va a llegar a un lugar donde hay un hombre que nació ciego. Y aquí el discipulado, al igual que cualquiera de nosotros, ¿verdad?, tiene una gran pregunta. La enfermedad del cuerpo es producto del pecado. Y si no es del pecado de la persona que está enferma, es del pecado de sus antepasados. Y por eso cuando están llegando a ese lugar, ellos preguntan. Los discípulos le Ajá. preguntan, ¿quién pecó? Ajá. ¿Este? ¿O sus padres? Ajá. Wow. Ajá. Para que se haya nacido ciego. Pero entonces ahora viene Jesús para poner el equilibrio en la vida. Y dice, no es que pecó ni este ni sus padres. Fíjate qué categórica la respuesta de Jesús. Porque sabemos que todos hemos pecado, Amén. ¿verdad? Pero Jesús está diciendo que la causa de la ceguera no es por algún pecado de él ni de su... No es que ellos no pecaron, sino que el pecado de ellos no había sido la causa de la ceguera de este muchacho. Ellos habían pecado, pero ellos iban a tener consecuencias tal vez a futuro si no se arrepentían, ¿verdad? Pero el hecho de que este muchacho naciera ciego era para que la gloria de Dios se manifestara en él. Ahí es donde usted y yo nos preguntamos, ¿y la gloria de Dios es un concepto o es una persona? Y sería una muy buena pregunta, Mano Eduardo, para dejarle aquí a nuestros Face amigos alrededor del mundo. Si tienen una pregunta, una inquietud, ya saben, todo acontece, estamos en vivo en estos momentos. Si tienen una pregunta, escríbanos en sus comentarios, hágala, no se quede con la duda, porque estamos creciendo todos en el conocimiento de la palabra y sus aportaciones son valiosísimas para nosotros. Sí. Porque estamos llegando al punto de un ciego de nacimiento que médicamente quizás pudieran haber dicho, no tiene cura. No tiene remedio, no tiene cura. No se puede. No. Y quizás hacer otra aplicación para nuestros Face amigos alrededor del mundo. En Jesús sí se puede. Sí. Entonces, el mundo de la Biblia también es una palabra de esperanza a través del estudio de las Escrituras, una palabra de esperanza para que nuestra fe crezca. Y para aquel que cree que ya no tiene salida, que ya no hay esperanza para su vida, que está perdido, en Jesús siempre hay una salida. Jesús Amén. es la puerta.
Jesús es la esperanza de vida. Jesús es el Salvador de los hombres. Y Él no solamente es, sino que Él quiere salvarnos. Porque si Él no quisiera salvarnos, pues momentos tuvo para irse y dejarnos ahí perdidos para siempre. Pero no, Él fue hasta el final. Amén. Entonces, en este caso, del muchacho que nació ciego, dijo, para que la gloria de Dios se manifieste, porque la gloria de Dios es Jesús. Pablo lo dice a los colosenses, que en Él están escondidos todos los secretos de la divinidad. La esencia de la divinidad está en Él. Jesús es la manifestación de la gloria de Dios. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, igualmente lo menciona. Ya Pablo está desarrollando una teología bien profunda, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean en la faz de Jesucristo la gloria de Dios y sean salvos. Porque el que ve a Jesucristo como un maestro, como un profeta, como un hombre bueno, está bien, está diciendo la verdad. Pero Jesús es más que eso. Es el Salvador. Y cuando usted lo mire como el Salvador, usted es salvo. Amén. Usted es salvo. Cuando mira a Jesús, no solo como un hombre bueno y lo quiere juntar con todos los profetas, y dice, no, sí, Jesús era bueno, un gran maestro, sí, tiene razón, pero es Salvador, su Salvador, mi Salvador, nuestro Salvador, y está interesado en salvarnos. Amén. Él es la gloria de Dios. Ahora, haciendo una recapitulación de las evidencias prácticamente palpables según las Escrituras, el hijo del noble que es sanado. Bueno, empezamos primero con el agua. El agua. El agua cambia y se transforma en vida. Sí, La sanidad del hijo de un noble. sí. La sanidad del paralítico de Betesda que estaba esperando que Que el agua se moviera. se agitara, se moviera. Ahora, la alimentación de tantas personas. 5,000. 5,000. Sin contar las mujeres y los niños. Más todavía. ¿Verdad? Sí. El Camino sobre las aguas. el control sobre los elementos de la gravedad. Sí, la prácticamente. fuerza de gravedad, sí. Qué intenso. Y ahora la sanidad De un ciego. de nacimiento. Sí. Ahora, si todo este tipo de evidencias, ¿qué más No podemos nos adicionar? convencen. Si todo esto no nos Sí, convence. a eso quería llegar. Si todo esto, ver que el agua se transforma en vino, de que un ciego de nacimiento recibe la vista, de que le da de alimentación a 5,000, de que camina sobre las aguas, de que, o sea, tanto, pero si todo esto aún No nos convence. no nos convence, ¿cómo seguimos? Hay una evidencia más. Coméntenos. Y es que su amigo estaba enfermo. Esa casa de Betania era una casa que Jesús visitaba con mucha frecuencia. Hasta cama para dormir tenía ahí. Eran sus amigos. ¿Verdad? Esa familia de Betania, Lázaro, María y Marta. Él llegaba ahí con toda confianza con sus discípulos, se sentaba a comer y regañaba a la gente si no se portaba bien ahí. ¿Verdad? Marta, afanada estás, ¿qué te pasa? ¿Va? No, hombre, no, cálmate, ¿va? Si nosotros es verdad que tenemos hambre, pero vos cálmate, ¿va? Mira, María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Amén. Buenos sermones les daba el Señor ahí a esa familia, ¿verdad? Pero resulta que de repente ese amigo del alma se va a morir. Y Jesús no viene. Jesús está lejos, está como a unos 4 días de distancia. Y cuando le llega el recado de que tu amigo, el que amas, está enfermo, él dice, sí, pero esa enfermedad no es para muerte. Y muere. Y muere. ¿Cómo que no es para muerte y muere? Entonces te estás contradiciendo. ¿Y cómo que era tu amigo? Y si por tu amigo entonces te moviste, nada más. ¿Qué esperamos nosotros? Decían los discípulos. ¿Va? Si por su amigo no fue, Jesús nos va a dejar botados a nosotros en cualquier momento. ¿Va? Pero aquí es podríamos sumar un paréntesis en la evidencia. Él conocía lo que venía más adelante. Sí. O sea, por eso mantenía su seguridad. No,
Es que él, como él viene desde la eternidad, ya lo dijo Miqueas, ya, que sus salidas son desde los días de la eternidad. Cuando dice que iba a nacer en Belén, el niño iba a nacer en Belén, pero dice no, pero sus salidas son desde la eternidad. O sea que él no es temporal, él es eterno. Pero ahora, si este amigo de él muere Ujú. y él no estaba presente, ¿qué sucede? Entonces él va, dice, vamos a ir a despertarlo, él duerme. Y yo decía, no, si él está muerto, vamos para que nos maten a nosotros también, dijo alguien, ¿verdad? Y fueron. Y ahí fue donde se encontró con María y Marta y se dieron aquellas grandes palabras, ¿verdad? Que nosotros hemos dicho y escuchado tantas veces. Tu hermano vivirá. Sí, yo sé que va a resucitar, pero en el día postrero. Y él dijo, si hubieras estado aquí, me hubieran... Hubo Una plática bastante plática, fuerte, sí, fuerte, un choque, reclamos. sí, Las reclamos. mujeres reclamándola, y él decía, Sí. aquí la Marta, mira. Sí, casi se parece a mucho. Yo quizás, soy que- la que resurrección. reclamar. Al final el Señor le dice, no, mira, yo soy la resurrección y la vida. Yo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú crees que está muerto, pero yo sé que no está muerto, porque yo soy la resurrección y la vida. Vamos, ¿dónde lo pusieron? Y van, y eso es impresionante. Pero ese término, yo soy, o sea, ¿cómo podemos interpretar el momento que Jesús le está dando la evidencia a esta mujer y le está diciendo, yo soy? Es la misma expresión que el Señor le dijo a Moisés en la zarza. Cuando Moisés le dijo, dime tu nombre, para que yo les diga quién me ha enviado. Y él les dijo, diles que yo soy, te envié. I am who I am. Yo soy el que soy. Ah, Y entonces Jesús ahí usa ese término, yo soy. El gran yo soy. Como dice Dani en aquella canción tan preciosa, ¿verdad? Él es el gran yo soy, Dios de la creación. amén, Él es el gran yo soy, Dios poderoso, nuestro Salvador. Él es Jehová, mi Dios, mi Salvador. O sea, estamos experimentando una confirmación. Sí, de que Él es el gran yo soy. Amén. Hay por lo menos 8 ocasiones en el Evangelio de Juan donde Jesús se atribuye a sí mismo el título de yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el Mesías. Entonces, El pan de vida. yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Entonces, todas esas expresiones yo soy están en mayúscula, porque Él está hablando de su eternidad, de quién es Él, el gran yo soy. Entonces aquí eso es lo que le dice, yo soy la resurrección y la vida. Y Él va y va a demostrar que tiene el poder sobre la muerte. Él tiene el poder sobre la muerte y resucita a Lázaro, ¿verdad? Amén. Wow, ha sido prácticamente si los que están sintonizando la transmisión en vivo, ¿verdad? Valga la redundancia resaltar. Gracias por mantenerse ahí con nosotros. Sí, de hecho nos mandaron un mensaje, nos escribieron que nos están viendo prácticamente. Saludos a los hermanos que se conectan desde El Salvador, los que se están conectando desde Nueva York también, y los demás que van a ver esta transmisión en YouTube o lo van a ver a través de WhatsApp, ¿verdad? Cuando se le envíe el mensaje. Pero para ir cerrando ya, hermano Eduardo, en síntesis, ¿cómo podríamos cerrar ya Jesús el hombre que salva? Juan lo cierra. Bueno, vamos a decir dos cosas. Una, que Dios confirma la divinidad de Cristo resucitándolo a Él de entre los muertos. Porque Jesús muere, ¿verdad? Y los discípulos dijeron, bueno, se murió, vámonos a pescar. Ya se acabó, todo era un sueño, todo fue una ilusión, ahora ya Él está muerto. Yo voy a ir a pescar, dijo Pedro. Yo también, 7 se fueron a pescar con Pedro. Y no pescaron nada. Pero entonces, Dios, el Padre, el Eterno, vamos a decirlo, confirma todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo
lo confirma resucitándolo de entre los muertos. Y con esa confirmación, Pablo, otra vez desarrollando su teología en la carta a los romanos, él dice, declarado Hijo de Dios con poder mediante la resurrección de entre los muertos. O sea que el poder de Dios lo levantó de entre los muertos y dijo, este es Dios, Él es. Todo lo que Él dijo es cierto. Dios confirma la divinidad de Cristo resucitándolo entre los muertos. Dios confirma que Jesús es Salvador levantándolo de entre los muertos. Y Jesús camina con sus discípulos, come con ellos. Después de la resurrección, come con ellos. Y entonces Juan dice, hizo además Jesús otras señales que no están escritas en este libro, pero todas estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida eterna en su nombre. Ahí está Juan sellando. Estas son las señales que Jesús hizo, pero Él hizo muchas otras. Pero estas se escribieron para que ustedes crean. Y creyendo tengan vida, sean salvos. Amén. Sean salvos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que Jesús platicó con los discípulos durante esos 40 días? Lo vamos a platicar después. Amén. Así que, hermano Eduardo, un placer enorme. Gracias por este momento, ¿verdad? Gracias por su compañía. Gracias por su amistad. Créame que aprecio mucho su amistad, su compañía y sus aportes también a esta conversación. Ya habíamos tenido alguna en Sonsonate, en Huayúa. Ah, sí, sí, claro. Y ahora pues aquí tenemos el privilegio de que ustedes estén aquí en la casa de nosotros, compartiendo el café. Eso. Y ahora compartiendo con ustedes, nuestros felices amigos alrededor del mundo. Felicidades a todos. Feliz Navidad. Mañana estamos en la víspera de la Navidad, ¿verdad? De la Nochebuena. Por eso le pusimos a esta noche una víspera de Nochebuena con nuestros amigos aquí. Amén. Así que felicidades a todos. Celebren una buena cena mañana. Y recuérdese que la razón de la Navidad es que Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Amén. Dios envió a su Hijo. Usted acostumbra a regalarle cosas a sus hijos, comprarle regalos a sus amigos, pero el más grande regalo nos lo dio el Padre Eterno al entregarnos a su Hijo Jesucristo para que Él se convirtiera en nuestro Salvador. Recíbanlo en su corazón como su Señor y Salvador y usted será una persona que va a iniciar un nuevo año con una expectativa diferente. Bendiciones para todos, feliz noche, adiós, salud, que te vaya bien, buenas noches, bendiciones para todos. Amén.